Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces. Teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes, como cada 8 días, a esta hora, a través de RCN La Radio y su sistema de emisoras Radio Red en Colombia. Los saludamos y les damos la bienvenida a Realidades, el programa de opinión y análisis más importante de la radio en Colombia. Me acompaña en la presentación, como es habitual, nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Pao, un feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos, y también bienvenidos a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Realidades. Sí, señora, entremos en materia, mi querida Paolita. La carta del expresidente Álvaro Uribe toca los puntos vitales del desacuerdo de La Habana. ¿Cuáles son esos puntos? Fue en respuesta a Álvaro Leiva. Sí, señora. A la entrevista que él concedió. Exacto. ¿Qué critica el presidente Uribe precisamente de esta carta, de esa entrevista? ¿Qué papel juega Álvaro Leiva en todo esto? ¿Qué dice este señor de La Paz, Álvaro Leiva? Sí, claro, para esto también vamos a ver una pequeña reseña sobre quién es Álvaro Leiva. Y bueno, y pues las críticas que se lleva hoy en día la oposición, por los que se ha llevado calificativos como los enemigos de la paz, pero lo que la oposición está haciendo no es criticar la paz en sí, sino es cómo se está llevando el proceso en La Habana. Cambiemos un poquito de tema. Tenemos en la entrevista de la semana un invitado muy importante. Sí, se trata del general Rodrigo Quiñones. Él es el vicepresidente de ACORE y también es el asesor de la senadora Tania Vega de Plazas. Con él también estaremos tocando un tema bastante interesante. Sí, acerca de un debate que hubo esta semana en el Congreso, iniciativa de Alirio Uribe. Esto se resume en un dicho: vino por lana y salió trasquilado. Sí, señora. Bueno, en la actualidad del conflicto, pasando a otro tema, mi querida Paolita, se ha moderado el discurso de La Habana. La pregunta del millón que nos podemos hacer todos los colombianos es: ¿cuánto vale el posconflicto? ¿Cuánto dinero hay en juego? ¿Y cuántas víctimas en este momento, mi querida Paola, hay reconocidas? Sí, vamos a ver cuántas son esas víctimas reconocidas, que pues es un número bastante alto, y bueno, y aquellas de las cuales todavía no sabemos. Sí, señora. Tenemos un invitado de la semana bien importante, el señor general Ruiz Barrera, y con él estaremos hablando también precisamente del tema de la semana, ese fallo en el caso del Cerro de Patascoy, que implica obviamente a 2 oficiales que tienen que pagar una platica bastante elevada, el debate de la semana, cuál era su fin. Bueno, pues este ha sido el último mensaje para los miembros de la fuerza pública. Este y otros temas estaremos desarrollando con nuestros profesionales de Verdad Colombia el día de hoy. Yo mientras tanto los invito a que ingresen a www.verdadcolombia.org, donde usted sabe que encuentra los artículos de opinión más importantes de la actualidad nacional e internacional. Recuerde que allí también puede escuchar Realidades y nos puede seguir también en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Google+, @Verdad Colombia. Señoras y señores, bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. En la semana pasó para muchos desapercibida la carta de respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez al exministro y exsenador Álvaro Leiva Durán. Recordemos que en unas declaraciones recientes, Álvaro Leiva opinó que la paz está aún lejana, por una parte, y por otra, que no es posible sin un acuerdo con el Centro Democrático, simplemente porque éste representa la mitad del país.
Este es un hecho que se confirma en cada encuesta. Así la gran prensa enmermelada trate de ocultar las cosas. Lo hecho por Leiva, político siempre allegado a las FARC, refleja una realidad. Pero no es fácil el acercamiento entre el gobierno y el centro democrático, entre otras cosas por la acción del Poder Judicial y las palabras de los políticos de la bancada de gobierno. Meter a la cárcel o querer hacerlo a todo uribista no es algo que genere confianza. Tratar de aislar las expresiones de los uribistas y ponerle epítetos a sus filas tampoco ayuda. Si Santos quiere, puede reversar las dos cosas y además amarrar a su fiscal para que no meta a la cárcel a todos los uribistas y a todo el ejército. La carta de Uribe toca los puntos vitales de desacuerdo con Santos sobre el proceso de La Habana. Un primer párrafo lo dice casi todo. Entre comillas, preocupa que la paz se considere irreversible porque el Estado se ha puesto de igual a igual con el terrorismo. Los generales son equiparados políticamente con sus asesinos y la tesis dominante de los acuerdos es la visión totalitaria, bien disimulada del Castro-chavismo. Cierro comillas. Después de este cañonazo, la carta entra a explicar diferentes puntos de desacuerdo y su visión de lo que está pasando en el país como consecuencia del proceso. Entre otras cosas, resalta el crecimiento de la inseguridad y la desmotivación de las Fuerzas Armadas. Una frase nos llamó la atención especialmente. Dice así: y lo peor, en el discurso gubernamental de protección de la sociedad civil, se autoriza tácitamente el atentado contra el soldado y el policía, que el gobierno califica como contendientes de guerra y desconoce como los garantes del orden legal y ciudadano. Cierro comillas. Un punto fundamental de la carta es el que tiene que ver con la justicia. Abro comillas. Colombia, país de normalidad democrática, no debería ser objeto de justicia transicional. Sin embargo, hemos expresado que aceptamos amnistía e indulto para guerrilleros rasos, como también su elegibilidad política. En relación con los responsables de delitos atroces, compartimos la reducción de sentencias, pero no la ausencia de pena privativa de la libertad, porque ello autorizaría nuevas violencias. Asimismo, la elegibilidad de delincuentes atroces le quita respetabilidad al ejercicio de la función pública. Más adelante hay una frase que dice mucho y que resume la posición de Verdad Colombia. Dice así: creemos que la agenda nacional no se debe discutir con el terrorismo. La carta deja, sin embargo, una puerta abierta a una constituyente limitada, entre comillas, constituyente limitada, para discutir aspectos de los acuerdos, pero solo si ya los terroristas han entregado las armas. Esta es una enorme ventana que abre el presidente Uribe. Yo no estoy seguro de que sea conveniente dejar semejante ventana abierta por varias razones. Desconfianza en los constituyentes del gobierno, en primer lugar, y el tiempo que tomaría esa constituyente. En todo caso, el país tiene en la carta del presidente Uribe un documento claro sobre la posición del Centro Democrático. De una forma u otra, representa la opinión de medio país. Para Realidades, Miguel Posada. Realmente esa carta ha generado mucha noticia con respecto a lo que tiene que ver con el proceso de paz, con respecto a lo que tiene que ver con el apoyo o la crítica del presidente Álvaro Uribe frente a el proceso de paz que se está llevando con las FARC. No son pocas las voces, pero no son muy congruentes, que le piden al presidente Uribe que, así como Simón Bolívar decía que los partidos políticos no están al nivel de la patria y que por el contrario es la patria quien está por encima de los partidos políticos, que la paz es un asunto nacional y que debe llevar a cabo el consenso de toda la población, de todos los sectores y demás. El presidente Uribe ha manifestado claramente
que su crítica no es contra la paz, sino contra, más que con la palabra proceso, es contra los mecanismos, los acuerdos que no son bastante claros y las contradicciones sustanciales que se le ha detectado al actual gobierno. Recordemos que Álvaro Leiva ha sido una persona que ha jugado mucho en lo que tiene que ver con las FARC. Algunos dicen que tiene vínculos con las FARC, realmente pues no vamos a entrar en eso, pero él ha reconocido que es una persona cercana a las FARC. Y no es por nada que los acuerdos o los primeros acercamientos que hizo la campaña de Andrés Pastrana con las FARC y luego los encuentros entre el presidente electo Andrés Pastrana y las FARC fueron a través de los buenos oficios o la intermediación de Álvaro Leiva, quien también llegó a ser un agente para explorar el acuerdo humanitario en el gobierno del presidente Uribe, pero que pues no prosperó porque las FARC no renunciaron a su vocación criminal y demás. Recordemos el atentado a la Escuela Superior de Guerra, que eso fue lo que finalmente terminó con Pero esta posición de Álvaro Leiva es totalmente clara. Y yo creo que no tiene discusión. Sí. Él dice dos cosas. Uno, esto no es rápido. O sea, el cuento de que está la paz de un cacho, eso es paja. Sí. Eso se demora. Y lo dice él, quien fue precandidato presidencial, y decía que firmaba la paz en un mes y lo elegían presidente y que lo dejaba claro por notaría y que renunciaba si era el caso que no se cumpliera esa promesa. Pero es muy claro lo que usted está trayendo a cuerpo. Él dice eso muy claramente. Y la segunda cosa que dice muy clara es, olvídense de que se puede hacer la paz sin incluir el uribismo. Porque no se puede hacer la paz medio país y el resto del país están en contra. Es que hasta críticos fuertes del presidente Uribe, como el columnista del Espectador y panelista de Mañanas Blue, Felipe Zuleta, en su pasada columna del diario El Espectador manifestaba que la paz no se puede hacer sin Uribe y que se intentara el Poder Judicial encarcelar al presidente Uribe, realmente eso traería consecuencias muy fuertes para los propósitos de una paz en el corto o mediano plazo siquiera. Claro, eso es así y no hay ninguna duda a ese respecto. Entonces, el presidente Santos, cuando recibió esta carta de Álvaro Leiva, pues vio la entrevista de Álvaro Leiva, que no fue una carta propiamente, sino una entrevista, dijo que sí, que él quería conversar con Uribe. Pero es que para conversar con Uribe tiene primero que retirar todos los epítetos con que nos ha señalado a quienes no estamos de acuerdo. Nosotros han dicho enemigos de la paz, mano negra, ¿qué otras cosas nos han dicho? Extrema derecha, toda clase de términos nos han puesto por no estar de acuerdo con la forma como se está llevando el proceso. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Álvaro Uribe en eso de la mini constituyente. No estoy de acuerdo porque eso es un lío, eso no se puede manejar. Y contradice la otra cosa que dice ahí en su misma carta, que es que no se pueden manejar los asuntos del país en discusiones con estos tipos. Nuestra posición, en verdad, Colombia, por lo menos la mía, ha sido: no estoy de acuerdo en discutir con estos tipos nada distinto a cuánto tiempo van a estar presos. Eso es lo único que hay que discutir. No haya más que discutir con ellos. Porque es que de discutir la política antidrogas con el mayor cartel de drogas del mundo es como discutir la política financiera de un país con los asaltantes de bancos. Sí, o la política, la otra cosa que se discutió con ellos es el desarrollo agrario, como si ellos no fueran los que han asesinado a los campesinos colombianos durante 50 años. Entonces, eso es como poner de vocero de los judíos a un nazi. Pues eso no se puede. Entonces, vocero del agro a las FARC, cuando las FARC lo que han hecho es martirizar al agro 50 años. Es algo que no lo encuentra uno sentido. Mucho que se le ha criticado al proceso de paz es que se contempla la dejación de armas, más no la entrega de armas, que desde la semiología y la etimología de las dos palabras son dos cosas distintas. La entrega de armas es entregarlas al Estado para que pues el Estado ya se encargue de esas armas, de darles el uso que corresponda,
y la dejación de armas es como dejarlas quieticas por un momentico. Es lo que ha pasado en Filipinas, que guardan las armas por un momentico y luego cuando hay cualquier tipo de confrontación, de molestia, las vuelven a sacar. Y es que la entrega de armas es muy importante porque a través de la entrega de estos elementos bélicos se puede establecer mucho de justicia y verdad, saber qué crímenes se cometieron con dichas armas y demás. Esto traería un escenario muy muy importante para lo que es la verdad y la justicia. Sí, señor. El presidente invitó a Uribe a Palacio a tomarse un tintico, pero era para hacerle una encerrona, quién sabe cuál. Él no tenía ninguna intención de hablar sobre este tema de hacer la paz con Uribe. Sin embargo, quisiera comentar algo. Aparte de los epítetos y de todas estas afirmaciones salidas de tono en un proceso de paz, el jueves escuchaba yo al fiscal haciendo unas declaraciones sobre la justicia transicional. Entonces él insiste en que, o ya interpreta, mejor dicho, va haciendo unos juegos de palabras. Entonces él insiste en que a las FARC hay que juzgarlas, digamos, en modo colectivo y pues castigar las violaciones al derecho internacional humanitario y de manera individual. Y que a los militares se les juzga de manera individual y que los falsos positivos pues jamás serán objeto de la justicia transicional. Entonces ellos van manejando un discurso y van ablandando, pero por un lado pues habrá impunidad para las FARC y por otro lado los militares irán a las cárceles y no tendrán derecho. Dice que los falsos positivos, que entre otras cosas ustedes vieron en el debate del miércoles que ahora crecieron los falsos positivos. ¿Se acuerdan que alguna vez fueron 11 en Soacha? A los 8 días dijo la ONU que eran 700 y a los 2 meses dijo Piedad que eran 2000. No, y vamos a terminar en 1.000.000. Pero ahorita mire lo que dijeron, que en el gobierno de Pastrana había un falso positivo cada 3 días, en el de Uribe había 8 diarios y en el de Santos 1 cada 5 días. Sería curioso hacer esa multiplicación a ver cuántos da, porque según eso entonces son millones los falsos positivos. Nada es lo que está pasando con la justicia. Lo que ocurre es que ellos quieren enterrar el escenario de víctimas para ellos bajarse del lugar que le corresponde como el mayor victimario del país. Por eso es que el gobierno se prestó a ese juego en La Habana de incluir víctimas de todos los grupos armados, llevando más víctimas ajenas a las víctimas de las FARC para demostrarle entre comillas al mundo y cambiar la realidad que las FARC no son el principal victimario de la violencia en Colombia. Van a lograr que sea el gobierno quien indemnice a las víctimas de las FARC y a las víctimas del gobierno, pero todas se supone que son víctimas del gobierno, o sea, las FARC no. Sí, las FARC son los angelitos. Ahora que los anunciaron como los más ricos del mundo, o los terceros más ricos del mundo, después del ISIS, pues del Estado Islámico y de Hamas. Que pongan esa plata en vez de ir a conseguir plata prestada, ¿no? Que la pongan para reparar a las víctimas. Bueno, esto es el resultado de la carta de Álvaro Uribe. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Tenemos en la línea al señor general de Infantería de Marina en retiro, Rodrigo Quiñones. Él es el vicepresidente de ACORE, de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, y además es asesor de la senadora Tania Vega de Plazas. General Rodrigo Quiñones, muy buen domingo. ¿Cómo está usted? Buen domingo, Carlos, y buen domingo a todos ese gran número de seguidores que tú tienes. Bueno, general, queremos, por favor, su opinión y sus conceptos sobre el debate que se hizo durante la semana en el Congreso al Ministerio de Defensa relacionado con la situación o las denuncias que hace el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe,
y que involucran a 8 altos mandos del ejército y de las fuerzas militares en Colombia, dentro de los cuales está el comandante general de las fuerzas militares, está el comandante del ejército y bueno, 8 generales que están en posiciones de primer nivel de mando importante en las fuerzas militares y en el ejército. ¿Qué opinión le merece a usted esas acusaciones como primera medida y qué opina usted del debate que se realizó en el Congreso? Mira, yo voy a hablarte primero sobre el debate. El debate me parece que fue positivo para las fuerzas militares. ¿Y por qué digo positivo? Porque la intención de los citantes a ese debate era generar un desprestigio hacia las fuerzas militares, hicieron una proposición para que se retirara del servicio a 5 o 6 generales, entre esos el comandante general, el comandante del ejército, y como se dice coloquialmente, fueron por lana y salieron alquilados. Es decir, primero que todo, en los argumentos que presentó el representante citante, había una cantidad de falsedades, mentiras, sofismas, falacias, que fueron destapados y descubiertos a la opinión pública por parte de muchos de los parlamentarios que se encontraban ahí en la plenaria de la Cámara. Y parlamentarios de diferentes movimientos políticos. Lógicamente, los que estaban apoyando este debate contra las fuerzas militares, pues eran los integrantes del Polo y los de Alianza Verde. También había una situación que presentaron varios de los parlamentarios sobre el representante citante, un señor Alirio Uribe. Entonces ahí se presentó unos informes de unos 5 o 6 medios de comunicación donde se mencionaba que este señor Alirio Uribe había sido detenido e investigado por terrorista del M-19 y por haber estado involucrado en el asesinato de 2 policías y un civil. El apoyo a los miembros de la fuerza militar fue total, contundente, de la mayoría de la Cámara. Los argumentos, repito, que presentaron no eran precisos, no eran claros, estadísticas inventadas, trajeron y presentaron una entrevista que había sido grabada con un personaje, parece que era americano, pero no sabíamos realmente quién era. Indudablemente se le veía su tendencia marxista cuando comenzó a expresar lo que tenía que decir, y lógicamente pues todo era contra las fuerzas militares, una cantidad de mentiras, de informes de oídas. Entonces, te repito, Carlos, que me parece que estos señores fueron por lana y salieron trasquilados. General Quiñones, ¿no le parece a usted demasiado coincidencial que este representante a la Cámara, Alirio Uribe, haya sido también directivo de el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es una organización que es tradicionalmente reconocida por sus acusaciones en contra de militares? ¿Conoce usted esta situación y qué opinión le merece? No, claro, eso también fue expuesto y presentado en el recinto, en la plenaria, donde se comentó y se presentaron las pruebas pues de que él había sido presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Muchos de los miembros del Congreso allí presentes, en su tiempo de exposición, le reclamaron que en dónde estaba el dinero de las falsas víctimas de Matrix, que por qué acostumbraban ellos a inventar y colocar falsos testigos
a inventar situaciones que no se presentaban, a colocar falsas víctimas y a embolsillarse ese dinero que el Estado y los colombianos teníamos que pagar. Entonces ahí también se hizo una claridad sobre la situación de este señor. ¿Cree usted, general Quiñones, que en un mediano plazo, o incluso de pronto en un corto plazo, seguirá habiendo este tipo de acusaciones en contra de mandos militares y habrá nuevos debates en el Congreso? O tal vez con lo que ya sucedió y como usted nos narra con detalle, que por decirlo coloquialmente fueron por lana y salieron trasquilados con esto, ¿cree usted que ya cesarán estas denuncias de persecución en contra del mando militar? Yo no creo, porque esto es una estrategia de la ultraizquierda y de la izquierda radical. Es una estrategia de como les dijeron allá también, ahí mismo les expresaron a ellos que como no lograron vencer en el campo de combate, entonces lo están intentando hacer por el área, por el campo jurídico y en el campo político. Entonces yo sí creo que las acusaciones, las falsas acusaciones continuarán, pero lo que dudo es que de pronto ya no vayan a hacer más debates, digamos, en esa dirección. Pero es que todo se puede esperar de ellos y de su famosa estrategia de la combinación de todas las formas de lucha. Vinieron por lana y salieron trasquilados. Es el concepto del señor general Rodrigo Quiñones, a quien agradecemos muchísimo su participación en Realidades. Él es vicepresidente de ACORE, de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, asesor de la senadora Tania Vega de Plazas y, por supuesto, pues una voz muy autorizada para opinar sobre estos temas. Muchísimas gracias, general Rodrigo Quiñones, y quedamos muy pendientes del desarrollo de esta noticia, que seguramente, como usted dice, no parará en el debate que se hizo, sino que seguirá posiblemente tratando de generar nuevos movimientos noticiosos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y un cordial saludo a todos tus escuchas y tu gran número de seguidores. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle de las Cortinas Rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Parece que el gobierno al fin comenzó a escuchar los clamores de muchos observadores y analistas, incluidos los de Verdad Colombia, y comenzó a exigir movimientos a las FARC en el proceso de diálogo. Apurar el proceso de paz se escuchó durante toda la semana, desde el presidente Juan Manuel Santos, pasando por la canciller María Ángela Holguín, e incluso Horacio Serpa, quien es copresidente del Partido Liberal, y es senador y es líder de la bancada liberal en el Senado, que se pongan serias y faciliten apurar las negociaciones, porque si siguen generando violencia les puede pasar lo que a Alfonso Cano. Eso dijo Juan Manuel Santos. Es un viraje que consideramos muy favorable, inevitable en este momento, porque claro, ya se dieron cuenta de lo que todo el mundo les dijo en repetidas ocasiones, y es que las FARC no tienen interés en apurar los diálogos y en llegar a acuerdos concretos pronto. Es que hay que ver otra pregunta que hay ahí. Si se hunde Venezuela, cosa que puede pasar en cualquier momento, se disuelve ese país, quedan las FARC sin un sitio donde volver cuando se acaben las conversaciones.
Si se acaban las conversaciones y no pueden volver a Venezuela, les toca quedarse en Cuba. Pero Cuba también se hunde. Pero Cuba también se hunde si se hunde Venezuela, porque Cuba no va a haber con qué comer. No va a haber alimentos, no va a haber energía, no va a haber nada. Entonces, bien complicada la cosa, las FARC deberían pensar en esos términos universales, globales, para pactar rápidamente. Si no lo hacen así, de golpe van a ver y quedaron botados en una Cuba que se está hundiendo. El último avión trae los colombianos de la delegación del gobierno y ellos se quedan allá. A ver qué hacen. ¿Cómo hacen para meterse a Colombia? Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, ha lanzado también unas frases contundentes en ese sentido. Dice, las FARC no tienen que convencer a los negociadores del gobierno, tienen que convencer a la sociedad colombiana. También afirma de la Calle, no pueden escudar su responsabilidad en las responsabilidades ajenas. Es un viraje que da el gobierno y sus negociadores en este momento. Incluso Sergio Jaramillo también ya insistió en la necesidad de dejación de armas. Claro, no hablan todavía de la entrega, falta un poco, ¿no? Falta un tramo para que lleguen a los términos en los que hay que hablar, pero bueno, ya empezaron a insistir en no, esto. Pero de la Calle ya dijo que con armas, que ellos no puedan tener armas. Sí, puedan porque tenerlas. El monopolio tiene que seguir siendo del Estado, entonces no pueden existir las fuerzas militares que tienen las armas de la República y fuera de eso los grupos terroristas que tienen las propias. Eso no podría ser aceptado. Sergio Jaramillo también dice que vamos a sacar la ilegalidad que se ha enquistado en el campo. Dice que es un proceso de paz territorial. Han moderado mucho el discurso en La Habana, pero hay un aspecto que sigue preocupando y es que de cualquier manera cuando se firme un documento y el gobierno adquiera una serie de responsabilidades que terminan siendo económicas, por supuesto, pues no va a haber la plata para poderlas atender. Hay que recordar que cuando inició este proceso de diálogo con las FARC, la situación económica no solamente del país, sino del entorno, era bastante distinta. Hoy en día, ya 3 años después, las cosas han cambiado mucho. El exministro Juan Camilo Restrepo dice, por ejemplo, que solamente para el posconflicto rural se gastarían entre 80 y 100 billones de pesos en los próximos 10 años. Eso es más o menos 8 o 10 billones anuales. Solamente para la implementación de los planes rurales que se han propuesto en el marco de los diálogos de La Habana. Por supuesto, el presidente Santos es un poco más optimista, dice que esto solo va a costar 54 billones, que sigue siendo una cantidad exorbitante de dinero, pero mucho menor que la que estiman otros. Se considera que en el país hay más de 6 millones de víctimas ya identificadas. Una reparación para esta cantidad de gente, por supuesto, implica una cifra descomunal. El Bank of America, en un análisis que publicó, calcula el costo del posconflicto en Colombia en 187 billones de pesos. Claro, pues cifras de ese tamaño no le caben en la cabeza a ninguno. Esta misma entidad dice que a pesar de que luego de que se llegue a una eventual paz puede haber una mejoría en el crecimiento económico del país, tampoco es que sea proporcional, digamos, a la inversión que hay que hacer en el posconflicto. Esto hay que considerarlo en el marco de una situación económica alrededor de los precios del petróleo críticos. Hoy en día han bajado drásticamente en comparación a lo que era un pronóstico inicial y muy probablemente pues seguirán bajando, puede que no de manera muy significativa, pero esto producirá una crisis económica importante en las finanzas del país. El gobierno ya comenzó a mencionar el tema de las reformas tributarias. En este momento aspira principalmente a tapar el hueco de los 12 billones y medio de pesos que le están faltando para el presupuesto del año entrante. Pero ahí todavía no se ha hablado nada de posconflicto, o sea que eso estaría por verse en el eventual suceso de una firma de un documento en La Habana.
Recordemos entonces que la situación del país hoy no es la misma que era cuando se iniciaron los diálogos con las FARC, y hay que prever que el costo del posconflicto no lo ha tenido en cuenta el gobierno en esta reforma tributaria y seguramente nos costará muchísimo a los colombianos en un futuro cercano. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencienla bien, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Bueno, tenemos hoy como invitado muy especial al señor General Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, ACORE. Es obvio que el país está sujeto a una guerra jurídica impresionante, casi toda desde el punto de vista penal, acusando oficiales de distintos rangos, especialmente de los más altos rangos, de conductas que podrían ser punibles o que declara punibles la justicia ordinaria. Esa situación, pues, es algo que nos tiene muy preocupados. Desde hace algún tiempo es un motivo de queja permanente en este programa, porque es clarísimo que es una forma de financiarse la subversión o sus colectivos de abogados. Es una forma de desmoralizar a las tropas, es parte de la guerra en todas sus formas. Pero sorprende la semana pasada un nuevo enfoque a esta guerra, que es un fallo que condena a 2 tenientes coroneles por los sucesos del Cerro de Patascoy. Esto fue hace ya muchos años, 15 años tal vez, algo así. Sí, año 97. Año 97, o sea, sí, muchos años. Ese era un cerro. La altura del cerro era 4.700 metros, bien alto, y allí había una base para cuidar unas antenas de comunicación vitales para el país. Eran vitales y por consiguiente necesitaban ser cuidadas por tropas. Había entonces una pequeña base para cuidar esas antenas. Esa base estaba situada de tal manera que solo había una entrada al sitio de alojamiento de los soldados, a la base misma, y con una defensa relativamente fácil se podía defender. Sin embargo, esa defensa no la hubo, y hubo una toma de la guerrilla a ese cerro, y en la toma murieron varios soldados y un teniente. Esto pues generó una persecución contra los oficiales que comandaban el batallón Boyacá, que era el batallón responsable de esa base, entonces muchas responsabilidades. Y fueron condenados esos 2 coroneles al pago de una indemnización de 990 millones de pesos por un teniente que allí falleció, probablemente él sí, culpable de no haber cuidado pues la base como debía cuidarla, y 2 soldados. El general Ruiz nos va a comentar un poco más sobre este fallo, porque es una nueva modalidad de ataque a las fuerzas militares y a sus hombres. Una cosa es que a usted lo acusen por la vía penal, se pueda defender porque pues, no actuó mal, no tuvo ninguna actuación dolosa, pero se le vienen por el lado administrativo y le producen un fallo que quiebra a un teniente coronel. 290 millones es mucho dinero para un oficial del Ejército de Colombia. Y son 2. General, usted lo escuché el otro día opinando sobre este caso. Cuéntenos cómo la están viendo, qué está pasando aquí. Bien, es preocupante la fuerza que ha venido esta forma
cómo la extrema izquierda radical de este país ha venido promoviendo la guerra jurídica y la guerra política contra el Estado y particularmente contra la fuerza pública. Los casos son muy evidentes. Este es otro caso que llama mucho la atención. Ahora se aplica con todo su rigor lo que la ley establece en materia de acción de repetición. Es decir, quien produce un daño tiene que responder por el daño y resarcirlo. Para este caso, la nación fue sancionada con ocasión de los muertos que se produjeron a raíz del ataque producido por las FARC hace algunos años. Esto fue en el año de 1997. Sobre estos hechos hubo una investigación de tipo penal, de tipo disciplinario, para establecer las causas y fijar responsabilidades. Al final, prácticamente el asunto se concentró de que si hubo descuidos que no fueron plenamente comprobados, pero se suponía que tuvo que presentarse algunos descuidos en materia de seguridad. El responsable inmediato, obviamente, es el comandante de la base. En estas condiciones, pues, dentro de la investigación penal, pues, hasta allí se fijaron las responsabilidades, pero nunca se tocó a los niveles del mando superiores. Es una cosa eminentemente clara en el sentido de que quien debía asumir todos los costos y la reparación que fuera necesaria en materia penal o administrativa tenía que ser el comandante inmediato. Bueno, sin embargo, la cosa quedó así. Más adelante, familiares de quienes resultaron muertos con ocasión de este ataque del grupo terrorista FARC entablaron denuncias de carácter administrativo. El proceso se inició, continuó, llegó al Consejo de Estado y con gran sorpresa el fallo que se produce es condenar a 2 tenientes coroneles, el que era o fue comandante del batallón antes de los hechos y el que en el momento en que se produjeron tenía el mando. En el segundo caso de quien tenía el mando, pues no tiene por qué responder porque los hechos se produjeron cuando no era comandante. Sin embargo, había que colocarlo de cualquier manera y así lo aparece en el proceso y una sanción contra su patrimonio exorbitante, 900 millones de pesos por tal hecho. Esto, viendo y analizando con claridad, ¿no?, como esquema y como estrategia y como herramienta que se está utilizando ahorita dentro de esta guerra jurídica, es un mensaje más que se le envía a la fuerza pública. Ya no solamente es la acción penal sin sustentación y sin verdad jurídica, como ha ocurrido en varios casos, sino ahora es mostrarle, ¿no?, a quienes defienden este país legal y constitucionalmente que hay herramientas también para acabar con su patrimonio. Esto afecta la moral de las tropas. Esto afecta, ¿no?, el deseo de lucha. Esto afecta, ¿no?, lo que corresponde pues al cumplimiento de la misión institucional. Ahora cada quien, ¿no?, si es comandante y tiene responsabilidad y debe ordenar o planear, ordenar y ejecutar operaciones, tiene que mirar a ver, ¿no?, de qué recursos cuenta en un momento dado para poder cubrir las demandas de este tipo que puedan venir más adelante en su contra. Ahora, en este momento, lo peor que le puede ocurrir a un comandante en esta situación que vivimos frente a la amenaza terrorista es producir resultados, producir bajas de combate. ¿Por qué? Porque como no hay protección jurídica, como no hay fuero militar, como no hay una organización o un sistema de justicia que garantice estos procesos, no hay justicia penal militar, entonces vienen estos fallos que son los que se están dando, ¿no?, de manera irregular. Caso más reciente, tenemos lo que acaba de acontecer por parte del Tribunal Superior de Bogotá, donde se condena al general Arias Cabrales
como no he encontrado pruebas directas de ninguna actuación que pudiera ser punible, ¿no?, en forma directa, aquí había que buscar otros mecanismos. Entonces ahora aplican, ¿no?, otro procedimiento. Si no hay pruebas, entonces se le aplica la fórmula de la responsabilidad por omisión. Entonces, esa es una forma. La forma también como están armando estos procesos. ¿Cómo es posible, ¿no?, que este alto tribunal de nuestro sistema de justicia, para sustentar su fallo, en el caso del general Arias Cabrales, ¿no?, plantee como base de sentencia de que se trata de un aparato organizado de poder, calificativo que se le da a las organizaciones delincuenciales, aplicable a las FARC, aplicable al ELN, aplicable a las BACRIM, aplicable a cualquier tipo de organizaciones de esa índole, pero no a una institución que forma parte del Estado, y mucho menos a una institución muy respetable por los colombianos, que es el Ejército Nacional. No es una organización criminal, así lo señalan en este fallo. El general Arias Cabrales, en otros términos, era el cabecilla de una organización delincuencial que actuaba bajo su mando en su condición de comandante de la Brigada 13. Eso es un mensaje, ¿no?, supremamente humillante, supremamente ofensivo. Entonces ya no solamente es la acción penal, sino ahora es por la vía administrativa, ¿no?, la acción de repetición. Esto va a traer gravísimas consecuencias y es desmotivante para quien tiene la responsabilidad de defender este país. Muy complicada cosa. Yo no había visto un fallo de esa naturaleza, y menos en un tribunal que no tiene la competencia para hacerlo. Ellos no saben cómo es el cerro, ellos no saben cuál es la responsabilidad de un comandante, qué es lo que pasa en una acción de ese estilo, y probablemente el que sí podría ser culpable, seguramente de haber sobrevivido, estaría sujeto a un juicio de el ejército, o sea, de la justicia penal militar, sería ese teniente. Pero el teniente murió, entonces pues nadie lo va a perseguir. Es más, van a indemnizar la muerte del teniente. Ese teniente debía ser el comandante de la base, porque eso no era una base muy grande. El comandante debía ser el teniente. Y ese teniente falló porque esa base era muy fácil de defender. Un centinela avispado habría evitado la toma de la base, y no ocurrió así. Luego se la tomaron porque los centinelas estaban dormidos, porque estaban cansados, por lo que fuere, y se tomaron la base. ¿Responsabilidad de quién primero que todo? Pues obviamente de los dormidos, naturalmente, y del teniente, que era el comandante de la base. Ciertamente no del coronel, que estaba en Tunja, porque el coronel, ¿cómo hace para vigilar todas las bases que puede tener un batallón? A ver si todos los centinelas están dormidos o no, o están despiertos. Eso es imposible. Entonces le están pidiendo lo imposible a los oficiales del ejército. Eso es lo que ese fallo nos demuestra. Eso es gravísimo. ¿Qué piensa hacer ACORE a ese respecto? A ver, nosotros hemos estado en contacto con quienes han sido señalados como responsables, para tomar todas las acciones y emprender lo que sea pertinente en materia de utilizar los recursos de tipo legal contra este inexplicable fallo. Estamos ahorita en un proceso de asesoría, proceso de averiguaciones, para utilizar y buscar todos los recursos que sean necesarios para lograr este propósito. Así pues, de que el mensaje es ese, ¿no? El mensaje es que no podemos descuidarnos bajo ninguna circunstancia. Esta guerra jurídica, ¿no?, sigue cogiendo mucha, pero mucha fuerza. Ya hemos visto que lo que ha ocurrido, no solamente aquí, o que ya está ocurriendo, sino también ha ocurrido en otras latitudes, aquí en la región. En otros países que se copian los métodos. Están aplicando exactamente los mismos procedimientos, ¿no?, en forma supremamente exitosa. Eso es una llamada de alerta. Esto es un campanazo, realmente, ¿no? Porque hay que estar pendientes de qué más va a ocurrir. Porque si seguimos así, en menos de nada, no va a haber quien defienda este país. General, permítame cambiarle de tema y quiero preguntarle sobre el debate que se realizó esta semana en el Congreso en contra del Ministerio de Defensa
por unas acusaciones por falsos positivos contra 8 generales, dentro de los cuales está el comandante general de las fuerzas militares, el comandante del ejército y otros 6 altos oficiales. ¿Qué opinión le merece a usted ese debate? ¿Qué impresión tiene después de lo que observamos los colombianos? Bueno, este fue un debate basado en un montaje habilidosamente preparado por parte de quien fueron los ponentes, particularmente quien hizo la citación para efectos de control político del ministro de Defensa y del ministro de Justicia, con argumentos falsos, no demostrables, con acusaciones sin piso jurídico, sin prueba alguna, pone en la picota pública, que era la intención, al comandante general de las fuerzas militares, al comandante del ejército y a 6 generales, comandantes de unidades mayores del ejército. El propósito era ese, desprestigiar la institución. Lo que allí se dice lo basa o lo sustenta quien fue ponente principal para este debate, quien hasta hace poco era el jefe del colectivo Alvear Restrepo, en el sentido de que toda esa información aparece en un documento preparado por una extrañísima, ¿no?, ONG que antes no figuraba, pero que aparece ahora agrupando otras ONGs a nivel continental, a nivel mundial. Aparecen allí ONGs norteamericanas, canadienses, centroamericanas, suramericanas, europeas, un total de 280 asociaciones, para contarle al mundo que aquí en Colombia los generales, los oficiales de más alta graduación, son los responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Lo que allí se dice, citando información de prensa, citan casos concretos y los argumentan en el documento citando la publicación respectiva, no producto de una investigación seria, para llegar a esa conclusión y demostrarle al mundo, ¿no?, que aquí se violan constante, sistemática y permanentemente los derechos humanos por una organización criminal que se llama Fuerzas Militares de Colombia, o particularmente el Ejército Nacional, que es el que tiene la responsabilidad de las operaciones en tierra. Esa fue la base de ese documento, un documento que no tiene sustentación ni validez ninguna, nada es demostrable. Entonces se utilizó, ¿no?, de esa manera para armar el escándalo. Bueno, por fortuna hubo respuesta, y el ministro de Defensa fue claro y señaló eso es falso, todo lo que allí se dice no es cierto. Tengo certificaciones aquí de la Fiscalía General de la Nación de que esos generales, a quienes quieren ustedes poner en la picota pública, no tienen ninguna investigación de carácter penal. O sea que son argumentos falsos. El citante, que sí debería dar explicación sobre otros temas, como ese de los falsos víctimas o falsas víctimas de Mapiripán demostradas, ¿no?, con la cual se engañó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la cual se le quitó al país sumas muy grandes de dinero, se robaron, ¿no?, y después sencillamente aceptaron porque les demostraron penal y jurídicamente que era así, devolvieron el dinero y no pasó nada. En cambio aquí quedó, ¿no?, en tela de juicio el nombre de la institución militar, el nombre del ejército y su comandante general, el comandante del ejército y 8 prestigiosos generales, o 6 generales. Esa es una historia que vale la pena volver a comentar en otra oportunidad. Muchas gracias, general, por su presencia aquí. Aquí estamos a la orden para lo que se le ofrezca a la Asociación de Oficiales Retirados de Colombia. Son los que hoy no portan el uniforme, pero que pasaron buena parte de su vida defendiéndonos a los colombianos de estas hordas comunistas que nos quieren imponer una dictadura.
Gracias y cordial saludo para todos y para quienes nos escuchen. En este momento, sus soldados, sus policías, necesitan el respaldo de la sociedad civil frente a tanta agresión jurídica de que vienen siendo víctimas dentro de esta guerra que ha sido supremamente exitosa para quienes quieren cambiar nuestra forma de vida, nuestro sistema y nuestras instituciones y valores democráticos. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. Ay, pilas, el piso. Cuidado con el piso. Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidad. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.